no porque todo el mundo estudie la información alcanzará el mismo nivel de conciencia que incluso aquel que está estudiando el mismo material. Ni es igual el que estudia una vez que el que estudia varias veces, o el que se purifica hoy que el que se purifica muchas más veces por más o un largo periodo de tiempo. Hay requerimientos y fíjense que cada forma está, o cada palacio, cada habitación está estructurada. Hay guardianes en cada uno de estos niveles para que no cualquiera que desee entre, sino el que se lo merezca. Y vamos a explicar algunos de estos aspectos como ya lo hemos leído, porque esto que hemos analizado es lo que encontramos en aquellas personas que se inician en el mundo de la Kabbalah, donde hay de todo. Están los curiosos, están los que están motivados, están los que son sinceros, están los que buscan solamente poder, están aquellos que entran quizás no por la motivación adecuada. Hay de todo en el mundo de la Kabbalah. No todo el mundo recibe los mismos secretos, y aun cuando un material llega a las manos de una persona, no por eso significa que va a alcanzar un grado espiritual si no ha hecho un trabajo honesto y sincero con uno mismo, de forma interior y de forma real. ¿Por qué? Porque la Kabbalah no es leer libros y acumular información y ser como una máquina que es revelando cosas. Oh, mira cómo memoricé. Eso no es Kabbalah. Eso es como una gente que coge una memoria y memorizó páginas. Pero no, eso no significa nada. Si la persona no vive esto, si no aplica estos principios en su vida, ¿para qué estudiar tanto? Si no practicas nada, no vives de acuerdo a esto. Entonces, ojo con esto. Además, aun cuando la persona viva de esta manera y de esta forma, de la forma real mística, ojo, enseña Rabbi Yosef, y es la opinión también de otros cabalistas, ojo, que todo el mundo será examinado. Por eso dice acá, la persona quiere llegar al palacio del rey, que es referencia al Ein Sof, a Kadosh Baruj Hu, al creador. Pero que sepan que en ese palacio hay muchas habitaciones, hay muchos niveles, como explicamos. Pero no porque alguien quiera, significa que entra así como así a ver al rey. Pum, no, y eso creo que es obvio. Se puede ver claramente los niveles espirituales que tiene cada persona. Eso es obvio de ver solamente con ver a alguien. El refinamiento, el nivel espiritual se observa claramente. Entonces dice acá, fíjense, que Dios tiene asignado tesoreros. ¿Qué significa? Que cada uno de esos palacios guarda secretos, enseñanzas muy valiosas, una luz, or, que se compara como al oro, tiene un valor muy grande, pero tiene tesoreros, o sea, la gente que custodia esos secretos, esos tesoros, que según entendemos de la literatura de otros sabios, hace referencia a ángeles, seres de una elevación espiritual a cada nivel mucho todavía más alto, que custodian esos secretos para que no todo el mundo entre. Por eso dice aquí, la habitación donde se hallaban tesoreros muy diligentes. O sea, que no creas que vas a comprar la entrada que vas a darle a Dios, vas a sobornar. No, son diligentes en cumplir su función, porque se aseguran de que, como dice aquí, todo el que ha venido para entrar en la habitación será examinado. Lo estoy leyendo textualmente, por eso me gusta estudiar. Vamos a las fuentes de los textos. Dice que todo el mundo va a ser examinado, todo el mundo. Entonces hay un requerimiento para poder entrar en el mundo de los secretos, y hay niveles, porque una vez que uno entra a un grado de conciencia, tiene que hacer un trabajo interior y que se tiene que manifestar en el exterior para luego alcanzar otro grado espiritual, y ahí tendrá que trabajar en otro nivel de conciencia, y luego para seguir elevándose a otro nivel y a otro nivel. Pero hay un entrenamiento. Esto es como la persona que va a estudiar, ¿verdad? Tenemos la primaria y tiene que pasar exámenes, secundaria, primera parte de la universidad, así, estudiar licenciatura, máster, doctorado. Toma años, preparación, estudios, esfuerzo, y te examinan.